Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, estamos llegando nuevamente a esta recta final de semana. Una jornada apasionante dentro del contexto de la campaña Aliyah Teshuvah, 40 días de Teshuvah, arrepentimiento, como hemos definido esta palabra, y de la cual hemos tomado como enseñanza durante los 40 días de la campaña. Durante 40 días estaremos hablando de Teshuvah, arrepentimiento, retornar, hacer un alto en el camino, reparar, restaurar nuestra vida. Pero pastor, es que yo de qué me voy a arrepentir, pastor, si es que yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no le hago mal a nadie, yo trato de hacer las cosas bien, etc. Pero creo que en la medida que hemos avanzado y profundizando el contenido de Teshuvah, tanto en el contexto literal en español, como en el contexto literal en hebreo, en las letras hebreas, en el contexto y pensamiento hebreo y a su vez en el contexto maravilloso de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, creo que nos hemos encontrado con sorpresas. Sorpresas nos da la vida. Y evidentemente hay muchas cosas de las que evidentemente, repito, tenemos de que arrepentirnos. Todo aquello que no haya tenido un tiempo de obediencia delante de Hashem, delante de nuestro amado Adonai, sencillamente requerimos arrepentimiento. ¿Hemos faltado a las convocatorias de Levítico 23? Por supuesto que hemos faltado a ellas. ¿Hemos faltado a nuestros compromisos ineludibles de Shabbat? Por supuesto que hemos faltado a él. ¿Hemos faltado a nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra sedaká? Por supuesto que hemos faltado en ello. ¿Hemos desobedecido los mandamientos? No hablo de los mandamientos de Éxodo 20 en el sentido literal de la palabra mandamiento, sino en el sentido de las ordenanzas, de las misbot que Adonai nos ordena. ¿Hemos faltado? Hemos fallado a un sinnúmero de ellas, entendiendo las 613 ordenanzas de Hashem. Pero pastores, que nadie puede cumplirlas. Por supuesto. Estas serán cumplidas por toda la nación, por toda la casa de Israel, y hasta tanto esto no ocurra, pues obviamente nuestro amado Yeshua no estará con nosotros. Por lo tanto, cada esfuerzo que cada quien hace por mejorar, por tener una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de vivir, amando la palabra, aprendiendo la palabra y viviendo la palabra, entonces, en la medida en que todo esto avance y caminemos con la mente de Mashiach, nuestro amado Yeshua, entonces podríamos decir, Padre, estamos preparados. En este orden de ideas y para nuestro cierre, complementando el contenido de nuestro programa anterior, quiero que me acompañen por favor al libro de Lucas. Vamos a tomar un texto que todos, por supuesto, conocemos. Esto se ha predicado de norte a sur, de sur a este, de norte a sur y de este a oeste, mejor. Se ha enseñado en las escuelas bíblicas, se enseña en los contextos toraicos, se enseña por doquier. Y es un texto que nos amerita considerarlo respecto al tema que traíamos en el día anterior.
Libro de Lucas en el capítulo 15, Lucas capítulo 15, y tomaremos el verso 11 en adelante. Voy a tomar esta versión hebraica, la versión Dabar, el Sefer Dabar, para leer este texto. No lo he leído en este texto, por eso quiero hacerlo aquí, para ver cómo está la traducción en esta versión. Lucas capítulo 15, verso 11. Y él les dijo, un hombre, tenía 2 hijos. Por favor, preste mucha atención, 2 hijos. Y le dijo el más joven a su padre, Padre, dame la porción de los bienes que pertenecerá a mí. Por tanto, el padre dividió la najalaj, heredad, entre ellos. Y después, unos días, reunió todo el hijo joven y se fue a una tierra lejana y allí derrochó su porción, viviendo una vida desenfrenada. Pero después que lo había gastado todo, hubo un Raab Hasaj, hambruna fuerte, en aquella tierra, y comenzó a faltar el lejem, el pan. Y fue y se acercó a uno de los hijos de esa tierra, quien le envió a sus campos para alimentar a sus hasirim, cerdos. Y él deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los hasirim, cerdos, pero nadie le daba de ellas. Y se sentó y dijo en su corazón, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen el lejem, el pan suficiente y de sobra, y aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, cometido Hatán, pecado, contra los Shamaín, cielos, y delante de ti. Y despreciable soy para ser llamado tu hijo. En lugar de uno de tus jornaleros, ¿puedes ponerme? Y él se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, se llenó de rajem, piedad, misericordia, y corrió y se echó en sus brazos y le besó. Y su hijo le dijo, Padre, he cometido Hatán, pecado, contra los Shamaín, cielos, y delante de ti, y despreciable soy para ser llamado tu hijo. Pero, Padre, el padre le dijo a sus siervos, pronto traigan una túnica, la mejor, y pónganla sobre él. Y él puso un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traigan el becerro que había sido engordado, mátenle, comamos y regocijémonos. Porque mi hijo, estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, cuando regresó y se acercó a la casa y escuchó los cánticos y las danzas. Y él llamó a uno de los jóvenes y le pidió que le diera a saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y él le dijo, porque vino tu hermano, y tu padre ha ordenado matar al becerro más gordo del rebaño, porque ya lo tiene de regreso sano y en shalom. Pero se encendió en ira el hijo mayor y se enojó, y no quería entrar en la casa, y su padre salió y le suplicó. Y él respondió diciendo a su padre, he aquí, muchos años he trabajado yo para ti, y jamás he traspasado tus órdenes. Pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y ahora este hijo tuyo viene, quien devoró tu najalaj, herencia, y sonín, rameras, prostitutas, y por él matas el becerro mejor engordado. Y el padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar y regocijarnos porque este hermano tuyo, estaba muerto y ha regresado a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, mis amados, pues esta es una
palabra, una parábola mejor, extraordinariamente importante. No hay duda que nosotros, cuando tenemos la oportunidad de tomarnos un tiempo, un descanso, un reposo y mirar algo en la televisión, alguna serie, una película que nos llame la atención, regularmente nos gusta escuchar, no sé en el caso de ustedes, pero en el caso personal, me gustan aquellas historias que dicen: esta es una historia basada en hechos reales. Ese tipo de historias me gustan. Y al observarlas se encuentra uno con anécdotas, historias, circunstancias que difícilmente podríamos a veces creer que evidentemente hayan ocurrido en la vida de tantas gentes. Pues bien, todas estas leyendas, todos estos cuentos, ahora la Biblia nos habla igual de las parábolas, las metáforas, las historias. Y cada una de ellas, cuando hacemos lecturas bíblicas, nos damos cuenta de lo impactante de los hechos y acontecimientos que han ocurrido a lo largo de las generaciones por generaciones por generaciones. Todos recordaremos seguramente, por favor trate de recordar un momento conmigo, tal vez de niños en el tiempo, comillas, llamada Semana Santa, cuando estábamos en la religión tradicional, los que pasamos por la religión tradicional, algunos solamente vienen del contexto evangélico, amén, nivel 2. Nosotros los que pasamos por la religión tradicional, recordamos en esa época de Semana Santa, hoy el tiempo maravilloso de Pesaj, de ese momento glorioso de expiación, de ese momento glorioso de que el Eterno nos muestra el sacrificio del Cordero y su tipología. Recordar películas que en aquellos tiempos, en mis tiempos, por favor, estoy en mis tiempos, se veían en la televisión incluso a blanco y negro. Uy, pastor, pero ¿usted qué siglo es? Pues del siglo pasado, hermanos, del siglo XX. Películas como Los Mandamientos, El Príncipe de Egipto, David, Goliat y muchas otras de estas películas seguro que marcaron nuestro corazón, absolutamente marcaron nuestro corazón. Esa película maravillosa de Moshe con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel saliendo de Egipto y atravesando el desierto, y la manera como el mar se abre y todo esto. Hasta nuestros días esas películas hoy aún vigentes con la tecnología de hace muchos años, pero todavía nos impactan cada una de sus historias. En este proceso vemos que la Biblia, igual como en el texto que acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, nos cuenta una parábola extraordinaria. Y es recordar, mis amados, cómo en esta parábola un hombre tenía 2 hijos. Y aquí la parábola nos la está enseñando nuestro amado Yeshua HaMashiach. El menor de ellos le dijo a su padre que le entregara lo que le correspondía como herencia. Y el padre aceptó y tomó los bienes que correspondían en esa división de los 2 hijos y la entregó. En esta parábola inicialmente podemos identificar quiénes son los 2 hijos, o por lo menos explicaremos que el hijo menor pide su herencia aun cuando el padre está lleno de vida y saludable. Esto es muy interesante. Entendemos en el concepto legal que las herencias usualmente se ocurren en lo que es el testamento, cuando la persona que va a testar deja establecido dentro de sus recursos, dentro de sus valores, dentro de sus propiedades y sus asuntos financieros, deja una orden establecida, un testamento en el que indica quiénes serán los beneficiarios e incluso de qué manera corresponderán todas esas propiedades según la repartición que el testamentario, repito, ordena. Pero aquí ya vemos un caso interesante. Este hijo solicita su herencia y la solicita, el hijo menor la solicita estando su padre en vida, absolutamente consciente, establecido en plena salud. Cuando miramos este aspecto, basados estadísticamente, notaremos que sucede que muchas familias, hoy en los contextos económicos, financieros altos, ven con mucha descontento que algo así pudiese ocurrir. Pero también es posible, mis amados hermanos, que también haya una forma directa en la que muchos padres hoy decidan heredar incluso antes de su fallecimiento.
Esta parábola nos deja muy claro que este hijo menor quiere, evidentemente, tomar lo que él considera que le pertenece. Y también nos muestra con claridad que el padre accede a esta petición. Es importante que en los tiempos bíblicos había, por supuesto, diferentes maneras de manejar este tipo de situaciones. Por ejemplo, como lo dice la palabra, el hijo mayor o primogénito, al hijo mayor o al primogénito le correspondía una doble porción de los bienes del padre. Esto es el libro de Devarim, capítulo 21, verso 17. Pero en este relato solo nos dice que se repartieron los bienes 50-50. Es muy interesante, hermanos. Repito, en el libro de Devarim, cuando hemos estudiado los parashá correspondientes en la Torá, en Yeshua HaMashiach, en el libro de Devarim, Deuteronomio 21:17, se nos indica que el mayor, el primogénito, recibirá la doble porción de bendición. Sin embargo, aquí nos damos cuenta, repito, que es el menor quien pide y quien a su vez recibe la mitad de los bienes que le corresponden. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue, dice la palabra, a un país lejano y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Pensemos por un momento que este hijo menor es un hombre conocedor de la palabra. Sin embargo, decide hacer su propia voluntad. Recuerden que ayer nuestro tema fue pensamiento, sentimientos y maneras de vivir. Este chico toma decisiones muy seguramente en su propia voluntad, sin madurez, sin carácter, en sus emociones, en sus sentimientos, y considera que como su padre es un hombre seguramente muy rico, tomó de su propiedad lo que él considera que le pertenece y decide apartarse a un lugar lejano y allí desenfrenadamente derrocha todo lo que ha recibido. El verso 14 nos dice que cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar una tremenda, muy difícil necesidad. En estos dos versos, versículos 13 y 14, encontramos detalles y razones muy interesantes porque el hijo menor estaba reclamando primero su parte. Él quería salir al mundo y darse lo que hoy llamaríamos la gran vida, en placeres que el mundo le ofrece, derrochando así todo lo que realmente su padre le ha entregado. Esto es una parábola que podríamos, más que el hijo pródigo, titularla un hijo ingrato, desagradecido, un hijo irreverente, irresponsable, un hijo totalmente contumaz. El verso 15 dice, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a los campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenar su estómago con la comida que se le ofrecía a estos cerdos, pero aún así nadie le daba nada. El verso 17 inmediatamente nos dice que por fin este joven tiene un momento, por favor dígalo conmigo, un momento. ¿Qué momento? En el que hace una teshuvá, una introspección, un tikkun, una reflexión, un alto en el camino, un stop. Y entonces, por favor, observen las palabras que estoy mencionando, que hemos compartido durante todas estas semanas. En ese momento de recapacitar, de retornar, de hacer un alto en el camino, entonces empieza a hacerse preguntas elementales, básicas y profundas a su vez. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de abundancia y yo aquí muero de hambre? Aquí podríamos hacer una pausa, amados, y considerar en nuestra vida personal, cada uno de nosotros, en qué momento la vida nos ha llamado la atención y muy seguramente no lo hemos notado. Debo compartirlo porque es parte de mi experiencia y mi testimonio personal. Cuando el Eterno nos llama al ministerio y nos trae a esta nación en América, cosa que no estaba en mis planes, aún en los planes de la amada pastora Pili,
para absolutamente nada pensar en vivir en los Estados Unidos de América. Yo recuerdo que me crié con jóvenes en el colegio que sus sueños y los sueños de sus amigos y familias y primos y demás, de muchas gentes, todos aquellos jóvenes soñaban con viajar a Londres, a China, a Australia, a los Estados Unidos, a muchos países. Pero yo me preguntaba por qué yo no tengo esos sueños. Tal vez porque mis sueños, mis anhelos, mi mente, mi corazón era de medida extremadamente corta. Viví con un padre maravilloso, un hombre íntegro, pero que no tenía una visión de proyección, ni siquiera de salir de la ciudad local donde vivió toda su vida. Recuerdo cuando el Eterno me permitió en su momento llevar a mis padres amados por primera vez salir de nuestra ciudad natal en Bogotá, Colombia, y dirigirnos por toda esa ruta atravesando la región de Antioquia hasta llegar a la zona de la costa atlántica y visitar Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Era la primera vez en la vida de mi padre, ya un hombre adulto al igual que mamá, que por primera vez salían de un entorno en el que durante toda su vida habían vivido. Recuerdo que nos levantamos un día muy temprano en la mañana en las cabañas donde estábamos hospedados cerca al mar, y nunca olvidaré aquella imagen cuando al levantarme y mirar hacia la playa veo a mi querido padre ya allí en la playa, y él parecía un bebé tocando el agua, acariciaba las olas, y recuerdo el momento en que él tomó una porción de esa agua de mar y la probó y descubrió que era un agua salada. Probablemente él nunca en sus años de vida había siquiera soñado con la posibilidad de algún día llegar al mar. Por lo tanto, repito, yo no tenía sueños más allá de lo que mis ojos podían ver. Pero recuerdo a muchos jóvenes, amigos, repito, que sus anhelos sí eran viajar a tantos países. Cuento esta historia, hermanos, porque cuando el Eterno nos trae a esta nación, que no era nuestro sueño, nuestro plan, nuestro proyecto, pero sí el plan de Adonai, nunca imaginé dejar ciertas comodidades y ciertas facilidades que teníamos en nuestra tierra de origen y llegar a este lugar a empezar a buscar actividades de trabajo mientras el ministerio empezaba a desarrollarse propiamente. Bueno, trabajar en muchas circunstancias que nunca jamás en mi vida había trabajado, y hacer trabajos que nunca jamás había aprendido de niño, y trabajar en cosas que me costó mucho trabajo, por lo tanto, que no viene al caso mencionar, pero que tenía momentos en esos trabajos donde yo me encerraba en algún lugar y decía, pero Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? Padre, ¿por qué me trajiste a este lugar? Lo bien que yo estaba allí en mi país, con mi posición laboral, y ahora me traes a esta situación tan difícil. Mira mis manos totalmente cuarteadas, ensangrentadas, ese trabajo duro que había que hacer. Y nos preguntábamos exactamente esto. Verso 17. Por fin este joven recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? El Eterno nos llama la atención. Hay un momento en la vida en que el Eterno nos habla con nombre propio y nos dice, a ti te hablo, es tiempo de hacer un alto en el camino, es tiempo de retornar, es tiempo de entrar en una teshuvá, en un arrepentimiento genuino, legítimo, y tener un shemini, un nuevo comienzo en tu manera de pensar, en tu manera emocional, en tu manera de vivir. Así es que estos versículos 15, 16 y 17, cuando el dinero se termina, los amigos, las parrandas, los compromisos, las celebraciones y todos los festejos desaparecen. Asimismo, llegó entonces ese momento de adversidad, ese momento de necesidad, ese momento de hambre, ese momento de la calamidad, donde era tal vez algo tan insignificante que no tenía siquiera algo de comer.
ni siquiera la misma comida para los cerdos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a un punto como este en el que debemos evidentemente tratar de identificar el momento y preguntarnos, ¿acaso soy yo como este hijo menor que se fue y derrochó todo? ¿Acaso he tomado acciones y decisiones absolutamente impertinentes, incorrectas, indebidas? ¿Acaso he manejado mi vida de la manera razonable, lógica, intelectual? ¿O he manejado mi vida según la cultura, la costumbre, el medio, las circunstancias del momento? ¿He manejado mi vida en mi propia voluntad, a mi manera? ¿He desobedecido la guianza, la dirección de mis padres o de familiares o amigos o personas que han estado cerca? Perdónenme. ¿En qué momento? Y en este punto en particular empieza una acción de enfoque, como nos lo indica esta parábola, en el que la perspectiva de vida debe tener un cambio, en el que mi perspectiva de vida no puede seguir igual, en el que se hace necesario que una circunstancia como esta me abra los ojos, me permita escuchar la voz audible de Adonai y tomar una dirección correcta, porque no podré seguir recibiendo golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Es importante entender cuán fundamental es levantarnos en medio de esta adversidad. Es importante aclarar también y mencionar que aquí en este momento hay circunstancias en que las palabras toman vida. Y el propósito de Adonai empieza a ser digerido y empezamos a tener un sentido de evaluación, de meditación, de reflexión, de auditoría personal y decir, mi vida no puede seguir así. Saben, hace unos días compartía con un querido hermano aquí en casa de la congregación y me decía, pastor, un hermano se acercó y me dijo, yo ocupé esta posición laboral, profesional, en esto y en esto. Pero cuando hoy conozco de Torah, tú y yo sabemos que esas labores profesionales en las que tú y yo trabajamos son labores profesionales en las que hay de por sí mucho pecado, mentira, engaño. Como vendedores de producto, sabemos que engañamos a mucha gente y los llevamos a cometer error en muchas cosas. Pero cuando conocimos de la palabra, cuando conocimos de la Torá, cuando verdaderamente entregamos nuestra vida con Yeshua HaMashiach, pues nuestra vida ya no podía continuar allí. Le decía a esta persona, a un amigo, yo tomé entonces una decisión como tú la has tomado. No puedo continuar en esta empresa, es una buena empresa, es una empresa de reconocimiento internacional, es un emporio mundial, se gana bien, se vive bien, pero so pena de mentir, engañar, defraudar a la gente. Y la gente nos cree porque sabe que somos una empresa importante. Y cuando la palabra viene a nosotros y entramos en esta techuvá, sabemos perfectamente que lo que estamos haciendo es inoportuno y es pecado delante del Padre. Por eso tú y yo tomamos una decisión y nos retiramos de esas compañías. Pero hoy necesitamos provisión, necesitamos ocuparnos en algo y a veces las puertas que se abren son las mismas. La misma puerta a la que debo entrar, engañar a la gente, hablarle cosas que no son ciertas, ofrecerle productos que no tienen el beneficio que la gente espera. Y la gente los compra. Y eso nos representa beneficio por demás. Entonces dice, me compartía en el testimonio mi amado hermano, que esta persona se acercó y le dijo, es tiempo en el que debes reinventarte. ¡Oh! ¡Qué palabra tan extraordinaria! Es un momento como este hijo menor que tenía que hacer una evaluación y considerar que había derrochado toda la fortuna que su padre le había entregado y por demás, déjenme decirles que debió ser una enorme fortuna. Pero este joven ahora estaba en una posición en el piso, en lo profundo del lodo, y ahora necesita levantarse
y ahora necesita reinventarse. Ahora necesito saber qué soy capaz de hacer. Ahora necesito saber cuáles son mis dones, mis talentos. Ahora necesito saber que no voy a depender de ese tipo de empresa donde sé que estoy contra la palabra, sino que me voy a reinventar a un proyecto de vida que sé que no será fácil. Probablemente ni siquiera sé por dónde voy a empezar, pero sé que Adonai me va a bendecir. Y me compartía mi amado en su testimonio, y sé que me estás escuchando ahora. Este amigo le dijo: yo, después de ser un profesional, magister general de gentes a quienes les enseñaba lo que tenían que hacer para vender y engañar a mucha gente, decidí retirarme de toda esa mentira y reinventarme. Reinventarme significó cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de sentir, cambiar mi manera de vivir. Significó techuvá. Amén. Ahora soy carpintero. Le comentó la persona: ahora me ocupo de hacer trabajos de carpintería. Nunca jamás en mi vida había utilizado una herramienta en carpintería. No sabía aún ni las medidas, ni los trazos, ni los cortes. Pero Adonai me preparó, Adonai me entregó el don, el talento, y hoy recibo mi bendición, mi provisión del trabajo de carpintería. Probablemente el ejemplo viene muy bien para muchos de nosotros que necesitamos reinventarnos. No es solamente una empresa, no es solamente un salario, no es solamente 40 horas, no es solamente un cheque. No, amados hermanos, ¿cuántos en Israel Casa Integral somos pro empresa? Somos pro preparación, somos pro asumir responsabilidad. Y para la gloria de Hashem, los que han aceptado el reto en lo más difícil, Adonai les ha bendecido. No es fácil. Hay momentos altos, hay momentos bajos, todos lo sabemos. Hay momentos de prueba, hay momentos de adversidad, hay batalla en la que decimos: ya no voy más, es imposible. Pero no hay nada imposible para Él. Es un asunto de tomar una decisión. Y este joven hace un alto en el camino y ahora sabe, primero, que ha malgastado todo. Sus amigos desaparecieron, sus compromisos sociales, invitado especial, reuniones, festejos, todo desapareció porque no hay dinero de por medio. Es decir, que aquí lo importante no era la persona, aquí lo importante era el dinero. Para llegar entonces a comprender, amados hermanos, las circunstancias de estos dos hijos en particular, encontramos que en la palabra, en la escritura, encontramos que un hombre llamado de nacimiento Jacob, y esto es Bereshit, capítulo 25, verso 26, Génesis, dice que hubo un hombre que tuvo 13 hijos con sus dos esposas, Lea y Raquel, y dos hermanas, Lea y Raquel, y además con sus dos siervas. Y una de ellas, capítulos 29 y 30 de Bereshit, Dios le dio un nombre nuevo a Jacob y le cambió su nombre por Israel. Esto es Bereshit capítulo 32, verso 28. Génesis 32, 28. Cada uno de los 12 hijos varones de Israel tuvieron descendencia. Esas 12 tribus de la casa de Israel hasta el día de hoy la conocemos así en las Escrituras, la casa de Israel. Y cuando hablo de las Escrituras, me estoy refiriendo desde el libro de Bereshit hasta el libro final, en el libro de Apocalipsis, hasta el libro final del libro de Apocalipsis, que corresponde a Hasayón en el hebreo. La casa de Israel, Jacob, sus 12 hijos, habla de 13 mencionando a Lía, que no aparece en la generación de las 12 tribus. Pero cada una de estas tribus, la Torá nos indica que después de la salida de la condición de esclavitud en Egipto, Moshe toma la dirección por ordenanza del Eterno, libro de Shemot, capítulo 12, verso 37, y llegaron a poblar entonces toda el área. Vimos en las enseñanzas anteriores que el pueblo sale de su condición de esclavitud, 210 años, 400 años desde el tiempo de Abraham. Ahora van a caminar durante 40 años en el desierto, durante 42 estaciones. Ya hablamos de ello, hablamos de cada una de las estaciones, vimos
entendemos la importancia de los nombres y lo que ocurrió específicamente en cada una de estas estaciones. Y mencionamos en aquel programa, recuerdo, preguntándonos en qué estación de la vida tú estás, porque esas 40 estaciones de la casa de Israel, no dije los judíos, la casa de Israel, entre quienes se encuentran los hermanos de Judá, por favor. Esas 40 estaciones moldearon, transformaron, cambiaron absolutamente la vida del pueblo de Israel. Recuerden que las primeras generaciones fueron generaciones rebeldes, generaciones críticas, generaciones que no estaban en el común acuerdo con Hashem. Haremos y obedeceremos fueron palabras que brotaron de su corazón, pero que no cumplieron. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho exactamente las mismas palabras? Hashem, haremos y obedeceremos, pero ni hacemos ni obedecemos. Seguimos viviendo una vida a nuestra manera de vivir, nuestra vieja manera de pensar. No, amados hermanos, cuando venimos a nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, no se trata de pasar de un escalón nivel 1 a un escalón nivel 2 y ahora venir al escalón nivel 3 en Torah y entonces creer que lo estamos haciendo bien. No, hermanos, venir al nivel 3 significa, dígalo conmigo, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimientos y un cambio de vida. Yo, dice la palabra, soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes creen en mí, porque Moshe escribió de mí, pero es que ni siquiera eso creemos. Hay gente que dice que Yeshua no aparece por el antiguo pacto en ninguna parte y pareciera que no leyéramos Bereshit capítulo 1 y pareciera que no entendiéramos todo el proceso de la creación. Colosenses lo dice, en Él, por Él y para Él fue creado todo lo visible y todo lo invisible. Hermanos, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer? ¿Por qué nosotros debatimos? ¿Por qué contrariamos? ¿Por qué nos rebelamos? ¿Por qué a mí no me gusta esto? ¿A mí no me parece esto? Es que yo escuché que un hermano dijo que esto no y que el otro dijo que esto sí, que aquí, allá. Hermanos, no escuche tanta cosa, perdón la palabra que estoy usando, y concéntrese a leer la palabra, amar la palabra, vivir la palabra y tendrás revelación. Hermanos, yo no estoy aquí leyendo libros, yo no traigo libros para leerles y para presentarles a sus oídos. Yo les traigo la palabra, la bendita palabra de Adonai, inspirada por nuestro Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y en ella encontramos la revelación, no la interpretación humana, porque esta interpretación de hombres nos trae al caos. En el nivel 2, la teología, hermosa teología, el estudio del pensamiento de Dios. ¿Cómo el ser humano puede estudiar el pensamiento de Dios si tus pensamientos no son mis pensamientos? Dice Hashem. ¿Cómo pretendemos estudiar el pensamiento de Adonai y aplicarlo entonces a conceptos denominacionales y la denominación de aquí y la denominación de allá y el concilio de aquí y el concilio de allá y todos creemos tener la verdad? Pero la verdad es una, esta es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Aquí no dice que conoceréis las doctrinas, la Torah oral, el Mishnah, la Gemara, el Talmud. No, amados hermanos, todos son libros enriquecedores de la literatura judía, por supuesto. Por favor, no me malinterpreten, amados de Judá que me están escuchando. Les amamos, les respetamos, pero la palabra inspirada por el Ruach está aquí, en el Tanaj, en el Brit Hadasha. Así es que todo lo demás, literatura, miles de libros, por favor, no me tomen a mal lo que estoy mencionando. Ustedes saben perfectamente que tanto la pastora Pili como el suscrito pastor Roberto Alfaro amamos la lectura. Y por supuesto adquirimos muchos libros y leemos, y tengo aquí una muy buena bendición de literatura. Por supuesto tengo la claridad que son libros traídos de Israel, preparados por rabinos. Sí, Señor, claro que sí, amados de Judá. Pero ¿qué ocurre? Tenemos la perfecta claridad en nuestro corazón que en estos textos no está el nombre de Yeshua, porque ellos no lo reconocen, pero no significa que no podamos leer, aprender, madurar y conocer, teniendo claro que nosotros tenemos Torah en Yeshua HaMashiach. Por eso tengo que hacer la insistencia en ese tema.
Así es que cuando entendemos la importancia de la salida del pueblo de Israel, la conformación de las 12 tribus y todo este proceso que conocemos, entonces entendemos cómo en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4, verso 48, se ocurre otro evento extraordinario, y es que Dios permitió que tuviesen un rey como el pueblo lo había pedido. Queremos un rey de carne y hueso. Y fue así como aparece el primer rey nombrado por Adonai, quien fue Saúl. Y el rey Saúl no obedeció las instrucciones de Adonai conforme a lo que estaba escrito, y es así como llegamos entonces posteriormente al rey David. El rey David logró de alguna manera unificar a las 12 tribus y llegó a gobernarlas bajo su condición de rey. Cuando el rey David muere, entonces el trono pasa a su hijo Salomón, quien a su vez pasa a ser un hombre, como lo conocemos, de gran sabiduría, que terminó haciendo ofrendas a otros dioses de cada una de sus respectivas esposas, y pasa a ese proceso de desobediencia, por lo cual se produce esa división de la casa de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 29. El reino del norte entonces está compuesto por 10 tribus, y el reino del sur está compuesto por 2 tribus, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Normalmente se menciona a Judá, no tanto a Benjamín, porque recordemos que Benjamín el menor era una tribu más pequeña, entonces usualmente se menciona la tribu mayor, en este caso Judá. Tenemos entonces las 10 tribus del norte, conocida como la casa de Israel, y tenemos la tribu de Efraín. Perdón, vamos a corregir. Tenemos el reino del norte, que estaba compuesto por las 10 tribus, y el reino del sur, que está compuesto por la casa de Judá y la casa de Benjamín. Aquí vemos 2 casas, la casa de Efraín y la casa de Judá. ¿Qué nos representan estas 2 casas? Justamente lo que estamos hablando en esta parábola que el Eterno nos entrega: el hijo mayor y el hijo menor. Las 10 tribus y la casa de Judá. Entonces, leyendo nuevamente la historia de esta parábola, podemos descubrir que históricamente la trayectoria de Israel como nación ha comprendido un reino del norte, o Efraín, y fueron llevados en esclavitud y fueron dispersos entre todas las naciones, muy lejos propiamente de Israel. Desde ese tiempo y hasta el día de hoy no han podido, dígalo en plural, no hemos podido regresar a la casa de donde salimos, o sea, a la casa de nuestro Padre, a la casa donde hoy se encuentra nuestro hermano mayor, Judá. Verso 18, este joven dice entonces: tengo que volver a mi padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que sea llamado tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Llegó un momento en que entonces este hijo menor, Efraín, ha reconocido sus graves errores que ha cometido al haber desobedecido a su padre, y ha decidido regresar a casa donde pertenece. Dígalo conmigo: regresar a la casa donde pertenezco. ¿Por qué estamos en la campaña de Aliyah Teshuvah? Porque hemos decidido regresar a casa, a la casa a la que tú y yo pertenecemos. Por favor, tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí, porque siempre que mencionamos este tema, muchos hermanos me dicen: pero pastor, es que yo soy de México, pastor, yo soy del Ecuador, pastor, yo soy chileno, yo soy argentino, yo soy colombiano, yo soy nicaragüense, yo soy costarricense, yo soy cubano. ¿Cómo me dice usted que soy casa de Israel? La casa de Israel fue esparcida por todas las naciones de la tierra. Y tal vez, y permítanme hacer una representación sencilla, usted se dirá: pero pastor, ¿usted cómo sabe que es casa de Israel? Voy a poner un ejemplo tal vez muy sencillo, muy elemental. Dirá usted: pastor, un ejemplo muy simple, pero creo que es bastante contundente. Cuando yo escucho las notas del himno nacional de los Estados Unidos de América, reconozco inmediatamente la nación americana. Cuando escucho el himno nacional de Francia, la Marsellesa, pues sé que corresponde a lo que se conoce como el himno más no más importante, uno de los himnos más bonitos, el que ocupa como el primer lugar de entre los himnos de las naciones, el himno francés.
pero pues no me representa nada. Es un himno muy importante. El himno de los Estados Unidos nos representa una ciudadanía americana. Reconocemos el gobierno y la potestad de la nación americana. Pero cuando escucho las notas musicales y la letra del himno nacional de la República de Colombia, mi sangre, mis neuronas, mi corazón palpita. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. ¿Qué me indica eso? Que ese himno nacional de la República de Colombia me da una identidad patria, territorial, de nacimiento. ¿Estamos hasta allí? Si usted escucha su himno nacional de Honduras, de El Salvador, de Venezuela, de Ecuador, de cualquier nación, usted encontrará la identidad patria de esa nación. Cuando yo vi por primera vez un video, que siempre lo recomiendo, véalo, búsquelo, ahí está disponible en internet, Entraré a Jerusalén, del hermano Paul Wilbur. Entren a ese, búsquenlo allí en internet. Entraré a Jerusalén. Y empecé a ver aquellas escenas del pueblo de Israel atravesando por el desierto, y empecé a escuchar el sonido de ese violín, y de pronto aparece el sonido glorioso del shofar. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón palpitaba, porque había encontrado mi identidad como casa de Israel. Yo apasiono hoy, mis amados, los cánticos hebreos. Ustedes no me lo están preguntando, pero se los quiero comentar. Voy en mi vehículo y tengo aquí en mi teléfono grabadas un sinnúmero de cánticos hebreos, y los coloco en mi vehículo, y cada vez que salimos a cualquier lugar o viajamos en distancias prolongadas, durante todo el viaje nos deleitamos toda la familia escuchando esos cánticos hebreos. Y tarareamos, tal vez sin pronunciar un excelente hebreo, pero ahí tarareamos. Es una manera simple, tal vez, repito, y muy sencilla de encontrar nuestra identidad con la casa de Israel. Cuando por primera vez en mi vida había un hombre que visitó mi casa, había venido de otro país, lo recibí en casa y se colocó un viernes al atardecer sobre su cabeza una tela blanca que hoy sé que se llama un talí, y cuando vi su rostro, la manera como resplandecía, quedé totalmente impregnado, impactado de ese momento maravilloso de ver la casa de Israel a la que pertenezco. Así es que, mis amados, si tú escuchas, te gustaba la música salsa y tú escuchas la música salsa, creo que tus piernitas se mueven solas, ¿verdad? Si escuchas la música mexicana y eres de México, seguro que te estremece. Es esto, hermanos. Así es que este joven, dice la palabra, emprendió un viaje. Es tiempo de emprender ese viaje, hermanos. Estamos caminando durante estos 40 días. Nos aprestamos a llegar al día glorioso de Yom Teruah, el tiempo de trompetas, el entronamiento del rey. Y después de esto, a los siguientes 10 días, entraremos a ese día maravilloso e importante de toda la Torá, cuál es el día glorioso de Yom Kippur, el día de expiación, el día de perdón. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hemos preparado este viaje de 40 días, formándonos, entrando a arrepentimiento, entendiendo el por qué nos arrepentimos, de qué nos arrepentimos, por qué nos tenemos que arrepentir. Este joven se acercó consigo mismo, se hizo una pregunta: ¿cómo puede ser que yo haya derrochado todo y ahora ni siquiera las comidas de los cerdos me ofrecen? Este joven tomó una decisión y fue dirigirse de regreso a casa. Dígalo conmigo: estamos en aliyá, de regreso a casa, en arrepentimiento y hablándole al Padre, que es nuestro amado Adonai, nuestro amado Yod-Hei Vav-Hei. Padre, Abba,
He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Yo no merezco que se me llame tu hijo. Y vemos como claramente el verso 20 y 21 nos muestran el nivel profundo de un cambio de actitud, de una manera de pensar. Esto es Efraín, quien está dispuesto a recibir cualquier decisión que su padre tome ahora. Pero lo importante para él es que haya sido perdonado. Por eso el día de Yom Kippur es un día que no podemos pasar por alto, amados hermanos. Es una celebración gloriosa, la más, si puedo usarlo entre comillas, la más importante de todo Levítico 23, Yom Kippur, al cual estamos preparados. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de cambio, tiempo de tener una nueva manera de vivir, un Shemini, una oportunidad nueva. Este es un tiempo de salir de ese pensamiento inicuo, de esa manera vieja de vivir y entrar bajo la bendición del Padre. Si tan solo como un jornalero viviéramos en la casa del Padre, viviríamos bien. Pero Él no nos va a recibir como un jornalero más. Nos recibe como lo que somos, sus hijos. Y nos recibe inmediatamente. El Padre ordena a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo. Hay una señal de pacto y sandalias en sus pies. Y lo establece. Y lo coloca en la posición de privilegio que tenemos como los hijos del rey. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto. Por favor, observen, estaba muerto. Estaba muerto en sus deleites, en sus pecados, alejado. Así pasamos nosotros en una religión tradicional. Así pasamos nosotros en un nivel 2, creyendo que estábamos estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, pero realmente estamos en una religión, en la primera parte con idolatría, en la segunda sin idolatría, pero en la misma religión, en una forma y en una figura totalmente que no corresponde con lo que la enseñanza nos está preparando. Y repito, fue un tiempo, el nivel 2, maravilloso. Aprendimos, sí, la lectura de la palabra, aprendimos muchas cosas, pero nuestro corazón seguía siendo ese corazón de piedra. Esta historia, tenemos unos minutos. Verso 25 nos habla que mientras tanto el hijo mayor, que estaba atendiendo las labores del campo, al volver, cuando se acerca a casa y escucha toda la algarabía, el baile, la celebración que ocurre, pregunta: ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Y los siervos le indican: tu hermano ha regresado y papá ha ordenado que lo atendamos porque ha recuperado a su hijo, que hoy es sano y está a salvo. ¿Qué ocurrió con el hermano mayor? Observen, emociones. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar a casa. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Hasta el siglo XXI, hoy en este día, nuestro hermano mayor se molesta y se incomoda cuando nos ve con un talí, cuando nos ve con una kipá, los que usan una kipá, para cuando usamos los tzitzis, cuando nos ven los tzitzis, se incomodan, se molestan, porque nos ven vestir con las vestiduras celestiales. Nuestro hermano de Judá no comparte absolutamente para nada que nosotros, ese hijo menor que estuvimos perdidos en la distancia, derrochando todo lo que Adonai nos había entregado, regresamos ahora a casa. Regresamos a casa. Está escrito, así había de ocurrir y así está ocurriendo en este mismo momento. Así es que los versículos anteriores, 26, 28, 25, 26, 28, podemos ver cómo el hermano mayor de Judá se encuentra con la sorpresa de que su hermano menor, Efraín, la casa de Israel, ha regresado. Que su padre lo recibe con toda alegría. Entonces en el verso 29 nos dice, él contestó: fíjate cuántos años te he servido, sin desobedecerte jamás nunca ninguna de tus ordenanzas, y ni un cabrito me has dado para celebrar con mis amigos. Pero ahora ha llegado tu hijo, la casa de Israel, que ha despilfarrado tu fortuna con las prostitutas y mandas a matar en su honor el ternero más gordo.
pero teníamos que hacer la fiesta y alegrarnos, hijo, porque este hermano tuyo que estaba muerto, ahora ha vuelto a la vida y se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así es que, mis amados hermanos, ya para terminar, quiero pedirles que me acompañen por favor al libro de Jeremías. Vamos a ir un momento al libro de Jeremías, en el capítulo 31. Y tomemos el verso 31 en adelante. Léalo conmigo, por favor. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con el hijo menor y con el hijo mayor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, como dice Adonai, el esposo y la iglesia. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, una sola casa. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Adonai y ellos me serán por pueblo. Amén. Aquí está escrito, hermanos. Esto va a ocurrir. Esto está ocurriendo en este mismo momento. Así es que la palabra, la Torá, está siendo puesta en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros. Adonai será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Ya nadie tendrá por qué juzgar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma Adonai. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así es que, mis amados, qué mejor cierre de esta semana que cerrar con el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Vamos a leerlo. Por favor, gracias por escribir las notas. Este es el mensaje que hemos oído y el que les anunciamos. Adonai es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, en Hashem, en nuestro amado Yeshua, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua HaMashiach nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Por favor, préstele mucha atención al texto, porque ya hay por allí enseñanzas que el pecado no existe, que solo es cometer errores y los errores se pueden corregir. No, se llama pecado, amado hermano, y dice la palabra que si nosotros mismos afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Adonai es fiel y justo. Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso y su palabra, entonces, mis amados, no habitará en nosotros. Creo que ha sido un cierre maravilloso, es una historia apasionante. Tenemos tanto por escudriñar. Solamente durante 40 días hablaremos de la palabra Teshuvah, arrepentimiento. ¿Para qué arrepentirnos? Para ser libres de la condición de pecado. Esta semana hemos definido muy a fondo todo lo que tiene que ver con pecado. Esa pequeña mentirita, tan inocente mentira, pecado. Y de allí en adelante todo lo demás, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras maneras de vivir, pecado. Porque no vivimos como el mundo vive. Vivimos bajo la dirección de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que nos entregó su manual de instrucciones, nuestra Kadosh Torah, y caminando en obediencia, estamos caminando a la luz, en la luz, porque Él es la luz. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta semana. Ha sido un privilegio compartir la palabra de nuestro amado Adonai. Les espero la siguiente semana, un tiempo precioso de reposo, de cesar de hacer descanso,
reposo, tiempo de Shabbat. Así es que para todos, Shabbat Shalom. Muchas gracias, mis amados. Les espero la siguiente semana. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. John Top para todos, muy buen día. Shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.